Todos los viernes, a partir de las 11:15 de la mañana, tienes una cita con la salud. Querer vivir, un programa de salud y divulgación científica sobre temas que afectan a tu bienestar físico, psicológico y social. Ríele a la vida, puede ser muy divertida. Querer vivir, un espacio dirigido por Javier Maurí. Hay que vivir, 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 que la vida son 2 días y hay que vivir, vivir, vivir. Baila la vida junto a mí. Queridos amigos, un día más en Querer Vivir, en la sección de Vida Experta. Un saludo a todos los oyentes de nuestro programa y hoy, como suele ser la norma ya habitual, cada 2 semanas, estamos en esta sección tan especial, tan profunda y tan bonita que es Vida Experta. Vamos a continuar en este programa hablando de los pecados capitales. Hoy le toca el turno, nada más y nada menos que a la ira. Ya están preparados nuestros contertulios que les tocará dirimir hoy si la ira es una emoción o si es una pasión, si toda ira es malsana o destructiva o si es tóxica, cuáles son los grados de la ira. De todo esto y de mucho más vamos a tratar con nuestros expertos vitales, a los que sin más preámbulo pasamos a saludar. Antonio González Jaén, muy buenos días y bienvenido. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos seáis también. Manolo Pan Cardoso, buenos días compañero, bienvenido también a ti. Hola, muy buenos días a todos, queridos compañeros. Julián Ruiz, bienvenido y un saludo muy afectuoso desde Mairena. Lo mismo se devuelve y además os digo que como esta es la única radio en que se os ve también y nos vemos, pues bueno, os veo maravillosamente bien y en particular a Luisa, que hoy luce, bueno, espléndida. En ese Valle Verde. Luisa Angulo, buenos días, bienvenida. Buenos días y sin ira, con mucho amor, os digo buenos días a todos, compañeros. Y no por ser el último es menos importante, Luis Aniza, buenos días, compañero, bienvenido. Muy buenos días, compañeros, a todos. Me alegro mucho de estar con vosotros. Un verdadero placer, Luis. Pues vamos a empezar con nuestras preguntas. ¿Es la ira una emoción? ¿Qué debemos entender por ira? Cualquiera puede comentar. Bueno, la ira es un estado emocional, que duda cabe, y evidentemente es un estado emocional complejo, y bueno, donde intervienen muchísimos factores, pero que está determinada fundamentalmente por una percepción que tiene la persona de una realidad que no le gusta y por tanto reacciona de manera iracunda, ¿no? O bien por una falta de respeto de alguien, o bien por ir y porque se me para el coche, porque vamos en una caravana en un semáforo y se nos cruza una persona o se nos cruza un coche que no tendría que cruzarse, o bien, es decir, por cualquier circunstancia que no esperamos, que no deseamos, nos puede poner iracundo. También es verdad que hay muchos tipos de niveles de ira. O sea, es de una pequeña molestia hasta el odio más profundo. Es decir, que ahí caben una cantidad enorme de niveles de ese estado emocional que se denomina ira, ¿no? Ira, rabia, también se lo denomina de otras maneras, ¿no? Pero en definitiva, en parte, en mi opinión, estamos hablando de eso, de un estado emocional frustrante. Yo deduzco de lo que tú dices, Luis, que es una función instintiva o básica, ¿no? Del ser humano, ¿no? Que pienso yo que está encaminada a responder ante alguna amenaza, ¿no? Eso es innato nuestro, ¿no? No te quepa duda de que es muy, muy innata. Otra cosa es que después nosotros sepamos, pues, digamos, domesticarla, entre comillas, ¿no? Pero evidentemente, lo mismo que pasa con otras muchas emociones, ¿no? Sepamos gestionar las emociones. Claro. Pero evidentemente es muy primaria, es muy básica, obviamente, como todas las emociones, ¿eh? Las emociones son básicas, después ya nuestra capacidad de raciocinio, nuestra conciencia es la que va modulando a esa bestia, por así decirlo, a ese ser primitivo, y lo va convirtiendo en un ser sociable.
Sí, yo veo que la ira sería, curiosamente, es el único pecado capital que es una emoción, los demás no lo son. Entonces, las emociones, las 5 que dicen siempre los psicólogos que existen, o las 6, pues bueno, no son ni buenas ni malas, simplemente son necesarias para sobrevivir. Entonces, la ira yo lo vería como una frustración a una necesidad que tenemos. Y esta frustración va acompañada de una serie de síntomas psicofísicos, sobre todo los físicos, como son lo que decía Luis, la adrenalina que sube, y lógicamente lo más difícil de la ira es que hay que gestionar ese subidón de adrenalina, que si no se gestiona bien puede ser negativo para la persona que la provoca o para el propio sujeto que la recibe. A mí se me ocurre, Julián, que entonces estos programas que llevamos hablando de la soberbia, la envidia, la ira, es curioso, yo deduzco ahora que ni la soberbia es mala, porque el ser soberbio en sí es el que hace obras maravillosas, o el envidioso sano que hemos hablado tampoco es malo, ¿no? Tener envidia de alguien para querer superarse a sí mismo, y la ira en sí, lo que hemos dicho, tampoco es malo en principio. O sea, lo que pasa es que nosotros no sabemos gestionar todo esto y lo deformamos, ¿no? Es lo que me está a mí quedando de estos programas. Sí, la virtud, decía Aristóteles, que es un término medio entre dos vicios. Entonces, por ejemplo, evidentemente la cólera, la violencia es un vicio, pero la cobardía también lo es. Entonces, la virtud de la paciencia es el término medio entre la ira y la violencia, o mejor, la ira mal gestionada en un sentido y en otro, ¿no? Claro, yo voy a decir una cosa con respecto a la ira. Es que yo para mí creo que si la ira la controla, es una cosa que es una autoprotección. Yo, por la manera que estoy usando de hablar a todos ustedes, aquí me parece a mí que el único, pienso yo, que no tiene estudios ninguno soy yo. Yo soy un obrero. Entonces, yo quiero que ustedes me digáis, yo he estado montado en un forjado poniendo bobadillas entre 2 vigas de hormigón, con las piernas abiertas, una pierna en una viga y otra pierna en otra viga, y abajo el vacío, y montando bobadillas, que después va lo que es el emparrillado y el hormigón, y eso, y así sucesivamente las plantas para arriba. Entonces yo he tenido con mi compañero ataques de ira porque la otra cuadrilla de 2 personas montaban más bobadillas que yo. Entonces, ese ataque de ira, ¿cómo se le puede llamar? Eso es un afán de superación, Manolo. Eso es querer superarte, no ira. Exactamente. Por eso la ira, según por donde te venga, es buena o es mala. Si es una ira agresiva, por supuesto que es mala. Pero si es una ira de que tú te estás protegiendo o que tú te quieres superar, bienvenido sea. Es lo que yo pienso, vamos. Es que quizás eso no sea ira. Si tú te estás poniendo una meta mayor porque quieres superar, no quieres ser débil, eso yo no creo que sea ira. Ahora, si te lías a darle martillazo a la viga y a mover todo aquello y pones en riesgo tu propia vida porque en el sitio que estás, y además te puede hacer daño, y estás haciendo también un show de que no eres capaz de controlar una adversidad, y tus músculos, tu subconsciente toma el mando y hace acciones iracundas. Y lógicamente eso es nocivo para... O tirarle el martillo a los compañeros de enfrente, que es más peligroso todavía. No, claro, pero cualquier cosa. El cuerpo ya te va generando una adrenalina como de nerviosismo, como queráis llamarlo, que tú quieres algo. Que es igual que cuando alguien, por ejemplo lo de ayer, que yo te decía, si te rayan el coche, ¿tú qué haces? Y tú dices, yo nada. Pues yo no, yo digo que ¿qué pasa contigo, tío? Pero el cuerpo ya te va generando una adrenalina de no sé, de ira o de lo que sea para superarte, para hacer algo. Yo no lo entiendo. Bueno, tú dices, el cuerpo te está generando, y yo te adelanto, claro. El pensamiento está predisponiendo al cuerpo, porque el cuerpo no hace nada a menos que el pensamiento le esté dando unas directrices. Bueno. Si algo te frustra, te produce envidia o lo que sea, tu adrenalina ya empieza a funcionar. Entonces, ¿quién ha puesto en marcha la adrenalina? Tu pensamiento. ¿Quién la evita? ¿Quién la evita? Tu pensamiento. Antonio, si pero el pensamiento entra dentro del cuerpo, del organismo del cuerpo tuyo. El pensamiento va por un lado marcando la pauta
Claro. de los músculos del subconsciente. Si tú, cuando te llega una adversidad, pudieras parar la escena del mundo y quedarte, todo se paralizaría, y tú te quedas solamente con tu pensamiento, tú verías, esta persona te ha ocurrido este asunto, esta persona te está provocando, y tú estás reaccionando. Ahora mismo tu pensamiento está frustrado contra lo que acaba de ocurrir. Y entonces el subconsciente se pone en marcha todos los recursos que son musculares para usar la violencia. Le das un golpe a alguien, le pega una patada a una puerta, da un portazo, da cualquier cosa, pero la ira, porque la ha provocado, según opino yo, y me corrigís si no estáis de acuerdo, la ha provocado un pensamiento adverso y no aceptado. Yo pienso que la ira controlada sin agresividad es una autoprotección que tiene uno para defenderse ante algo. Entonces no es ira. Entonces no es ira, es una acción. Bueno, o será una acción. Bueno, hombre, verá, tampoco vamos a ser tan tasativos. De todos modos, fijaros bien que cuando hablamos de todos estos términos que llevamos hablando en los programas, de distintas emociones, lo que son los pecados capitales, etcétera, tampoco tenemos que ser tan tasativos en cuanto a lo que son las etiquetas que le ponemos a todo este tipo de sensaciones y de emociones. Daros cuenta de que todas se dan la mano, es decir, es que son primas hermanas y además siempre hay una correlación de emociones y de sensaciones, que es decir, que no es cuestión de decir, bueno, yo creo que esto sí es ira, no, mira, esto no es ira. Pues habrá un cúmulo de emociones ahí diferentes y que una pues digamos que se entremezclan entre unas y otras, ¿no? Quiero decir que la verdad está en todos lados y en ninguna parte, no sé si me explico. Es decir, que no vayamos a de alguna manera decir, bueno, pues yo creo que esto no es ira, ¿no? Bueno, puede que haya algo de ira y además tampoco es tan importante el etiquetar tan precisamente las cosas, que es decir, son opiniones, puntos de vista y ya está. O sea, que decir, normalmente ante una frustración normalmente reaccionamos con ira, ¿eh? Una ira básica que puede, como decía al principio, ser controlada o no. Y si no es controlada, pues evidentemente me va a generar muchos problemas. Problemas físicos, problemas conductuales, problemas de relación y, bueno, incluso lo que es la violencia física ya, que es, digamos, el extremo negativo de lo que es la ira, ¿no? Evidentemente, de lo que una vez que me serene, pues me voy a arrepentir muchísimo, ¿no? Es decir, yo en el caso de Manuel Manuel hablaba de coraje, ¿no? El coraje es uno de los matices de la ira, pero claro, como ha dicho muy bien Luis, Aniza, realmente las emociones no se dan en un estado puro, sino que se entremezclan. A veces ese coraje del que hablaba Manuel realmente puede ser una mezcla, puede ser, yo no estoy diciendo que sea, ¿no? Pero que puede ser una mezcla de ira y de soberbia, es decir, de querer en un momento determinado marcarse el reto de poder estar a la altura de los otros o superarlos. Entonces ahí hay algo de lo que habíamos hablado la semana pasada, también de la soberbia, ¿no? Claro. Pero bueno, con esto no digo que Manuel en absoluto se lo planteara así, pero pongo este ejemplo para que nos demos cuenta de que los pecados estos que tratamos o las emociones son como colores puros que se mezclan unos con otros. Entonces nos salen distintos tonos. Nos sale, por ejemplo, el tono violeta oscuro. Ah, pues es que ahí hay una mezcla de otras cosas, ¿no? Claro que sí. Que era lo que decía Luis Aniza hace un ratito. Bueno, sí. Hay un aspecto importante y es que la ira también se puede dirigir contra uno mismo. Obviamente. La segunda pregunta, en parte, Manolo ya ha dado su respuesta, un grado específico de ira puede ser positivo porque puede ser canalizado como autoprotección, pero la segunda pregunta va un poco por ahí también. ¿La ira se puede considerar como una emoción tóxica, una emoción negativa? ¿Qué opináis? No sé, yo creo que la ira en un momento determinado, aquí difiero un poco de lo que antes estabais hablando. Es decir, la ira se puede controlar efectivamente. Por tanto, la ira cumple una función fisiológica y social enorme, que es que deriva del instinto de supervivencia. Es decir, todos los animales tienen ira. Entonces, la ira, por tanto, no podemos desecharla
como una emoción negativa. Ahora bien, si soy capaz en un momento determinado de poder controlarla, es decir, de expresarla en sus justos términos de tal modo que que respete yo a la otra persona, aun respetando respetando a mí mismo y respetando a la otra persona. Y esto sería la asertividad, de la que luego hablaremos, ¿no? Pero bueno, yo creo que esa es la clave. Lo que decía antes, creo que Manolo también lo decía por ahí. Sí, sí. Hombre, la ira como emoción tóxica no lo sé, yo no lo creo. Lo que pasa es que la ira en un momento dado, tú ves algo y lo estás viendo y puedes tener ese ataque de ira, pero si tú llegas y vuelvo, y perdona Antonio que pongo otra vez el ejemplo, de rayar coche, y tú en ese momento lo has visto, tienes un ataque de ira muy profundo, pero si tú no lo has visto, te da un ataque de ira, pero ya cuando vuelves a tu casa o a las horas o a los 3/4, cuando tú quieras, ya te has calmado un poco. Entonces, aunque tú sepas al día siguiente quién te ha rayado el coche, ya es distinto de que cogerlo en el momento. Entonces ya te cambia un poco la emoción de la ira, de verlo a no verlo. Porque ya te has calmado en tu casa, ya más tranquilo, ya no sé qué, y ya dices, bueno, venga, ¿qué le hace? Pues ya ha pasado. Que cambia de verlo a no verlo. No sé si me explico. ¿Ustedes qué? Sí, hombre, Manolo, claro que sí. Además, bueno, es que, ¿verdad? Es evidente, ¿no? Es decir, si yo voy a relataros un hecho que a mí me ocurrió, y fue un hecho donde, bueno, pues vi como a mi padre intentaban apuñalarlo porque lo habían atracado en un cajero, y bueno, pues en ese momento yo salí tras los pasos de estos dos ladrones, y si yo los cojo, la verdad que los mato. Claro. Mi intención, ahí yo estaba completamente cegado, y mi intención era, si lo cojo, lo mato. O sea, después, evidentemente. Vamos a ver. Os digo que esto es un caso extremo, evidentemente, pero que cuando hablamos de una emoción, estamos hablando de que se pueden dar, dependiendo de las circunstancias, ¿vale? Pues yo voy a reaccionar de una manera o de otra. Este episodio que yo estoy relatando es un episodio extremo, donde ahí la razón no está presente. Ahí todo es instinto básico de supervivencia, sí. Y automáticamente actúas así. Después, en frío, una vez que el sistema límbico se desconecta un poco, y entra el sistema prefrontal, y de esto pues Javier sabe bastante, Julián, pues evidentemente pues yo ya veo las cosas de otra forma, y bueno, pues me voy calmando. Pero en ese momento yo soy un animal que yo voy a intentar, y yo me alegré de no cogerlo. Aún no estuve a punto de cogerlo, pero posteriormente me alegré de no cogerlo, porque es que yo no sé lo que hubiera hecho yo si lo cojo. O me mata él a mí o lo mato yo a él. Sí, una de dos. Y eso pues hay que estar en el momento, y bueno, pues en ese momento, lo mismo también, como también os digo, que otra vez fui atacado por una persona con un cuchillo, y yo no fui capaz de reaccionar. O sea, me quedé totalmente paralizado. No sabía reaccionar, no. Después me entró ira, tal ira que hubiera matado a esa persona también, que me hubiera ido para ella, y no sé cómo hubiera reaccionado, ¿no? Pero en ese momento, pues son impredecibles. El sistema, el cerebro primitivo está ahí y funciona de una manera defensiva total. Es decir, que primero está la defensa de la vida, después ya está todo lo demás y el pensamiento. Pero si a ti te ataca un tigre, verás, tú no te vas a poner a pensar qué probabilidades tiene, a ver si el tigre voy a poder negociar con él para que no me ataque. Vamos a ver, que no. Que es que o me come, o me escondo, o me come. Ya está. O salgo corriendo o me come. O sea, no hay otra historia. Y nuestro cuerpo está preparado, y nuestro cerebro está preparado para reaccionar así. Es decir, es que hay zonas del cerebro que quedan paralizadas y a las que no le llega riego, y otras zonas del cerebro que son más irrigadas precisamente para actuar en pos de salvar la vida. Es una realidad. Exactamente. En todo caso, la ira hay que expresarla. Uno no, porque si no se expresa, se vuelve contra uno. Entonces, el hecho de saber expresar la ira, yo creo que esa es una de las claves de esto que se llama inteligencia emocional. ¿Cómo saber expresar? Totalmente, Julián, totalmente de acuerdo. Es decir, y ahí entramos ya en lo que es la asertividad, de lo que es la empatía, en lo que es, y todos esos aspectos que
modulan esa irritabilidad inicial que genera la ira y que me permiten a mí ser capaz de expresarla a mí mismo o a otra persona, porque como bien decía Javier, evidentemente, es que la ira no es solamente un fenómeno que ocurre contra los demás, sino que yo ejerzo contra mí mismo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que ahí es cuando yo empiezo a modular y es cuando yo empiezo a utilizar esas técnicas para poder racionalizar lo más posible la situación, para poder canalizarla, gestionarla lo más posible y dirigir esa emoción, canalizar esa emoción, poder sacarla, pero de una manera adecuada. Para las personas que no sepan lo que es la asertividad, pues es saber decir las cosas de manera en que no hiera la susceptibilidad de la persona que se lo diga. O sea, no hiero a la persona a la que le estoy diciendo algo. Eso es ser asertivo. Y empático es cuando yo me sé ponerme en el lugar de la persona que está actuando conmigo, que está hablando conmigo. Es que si yo puedo entender a una persona que me está diciendo algo, que está haciendo algo que me puede generar ira, si yo sé entenderlo, si yo soy capaz de ponerme en su lugar, probablemente esa ira no aparezca o aparezca de una manera muy minimizada. Muy bien. Antonio González Jaén, ¿para ti la ira es una emoción tóxica? Es siempre extremadamente tóxica, porque yo siempre he entendido, y lo sigo entendiendo, que para hacer una reacción, por muy musculosa y agresiva que sea, tiene que haber un componente de que no había otra manera. Si a mí me secuestran una nieta mía que va de mi manita y yo me percato que salen andando hacia adelante, eso no es ira, haga yo lo que haga. Aunque mate, no es ira. Eso es reacción a propósito, proporcionada al acto, porque yo no me he irritado. Sin embargo, si yo me irrito pero me contengo, es una ira contenida. Yo me estoy haciendo a mí mismo el daño, pero estoy conteniendo mis músculos porque es que se van a hacer el daño que sea, la violencia que sea contra lo que sea, persona o cosa. Por lo tanto, ira siempre tiene una peculiaridad, que es que se puede evitar de otra manera, no con actos de ese tipo musculoso. Es ira. Si se puede evitar y no se evita, es ira. Si no, evítala. Y se hará una violencia, pero no es ira. Se hará una violencia aceptada, pero no es ira. Es mi opinión. Y decirme que no estáis de acuerdo, si queréis. Nada, Antonio, si yo vuelvo a lo mismo, hombre, si no es cuestión de estar o no estar de acuerdo. Cada uno tiene su apreciación y tampoco es cuestión de saber, porque no se pueden etiquetar las emociones así tan... Es lo que decía antes Julián, esto es como el arcoíris. O sea, que en el momento de que tú mezclas un color con otro, que además todas las emociones son muy susceptibles de interactuar, pues te sale un violeta que, bueno, el violeta no está en el arcoíris, pero es que es la mezcla de dos emociones o dos colores que están ahí, o de tres, ¿verdad? Es así, no es tan taxativo el tema, ¿no? Lo que sí está claro es que, sea como lo entendamos, sí que estamos de acuerdo en que hay un grado de ira menor que es más susceptible de ser controlado, de ser gestionado, y un grado de ira mayor, dependiendo de las circunstancias, donde ahí cuesta más trabajo porque ahí se nos nubla un poco lo que es la conciencia, lo que es la razón, y evidentemente actuamos por puro instinto. Y evidentemente, bueno, pues por eso ocurren muchas veces situaciones que nos llevamos la mano a la cabeza. ¿Cómo es posible que haya ocurrido esto? Y probablemente, pues, si nos ponemos en la situación que de las personas que han llevado a cabo ese hecho, pues lo podríamos entender, ¿no? Es decir, que, bueno, es así, ¿no? Muy bien, estamos en la mitad de lo que es el programa, 23 minutitos, y vamos a seguir bajando la escalera de las emociones, de los pecados capitales, y vamos a bajar a una profundidad un poquito mayor. Para vosotros, ¿cómo se gesta, cómo se fabrica la ira? Yo antes decía que la ira era un obstáculo ante una necesidad. Entonces, una frustración derivada de una necesidad personal. Entonces, fijaros que hay cuatro cosas. Hay un hecho que ocurre, inmediatamente hay unos pensamientos, inmediatamente vienen unos sentimientos y todo esto se refiere a una necesidad que uno tiene.
en este esquema lineal que yo he trazado, ¿qué sería, cómo se gesta la ira? La ira se gesta porque una necesidad básica tuya inmediatamente no se cumple, no se respeta, inmediatamente todo en un segundo, porque además esto es instantáneo, en un segundo, la adrenalina sube, te sientes irritado y empiezan a surgir pensamientos. Y estos pensamientos, pues bueno, junto con la adrenalina, son los que hay que expresarlos y sacarlos fuera, gestionarlos bien. Pero en principio, yo creo que la ira, por tanto, surge de una necesidad coartada, frustrada o impedida. Es más, la ira, verá que es tan natural que está en cualquier situación de conflicto. O sea, en el momento en que haya conflicto, por medio está la ira. O sea, y sea con nosotros mismos, sea con los demás. Es decir, que es mucho más natural, de lo que en principio nos puede parecer. Y en el ser humano, en las relaciones sociales, en las relaciones humanas, normalmente siempre hay conflicto. Es muy difícil que no haya conflicto. ¿Por qué? Porque formas de entender diferentes, y lo estamos viendo a lo largo de nuestra vida y en todos los aspectos y los ámbitos sociales, ¿no? De la vida. Es decir, que el conflicto siempre va a existir, y donde hay conflicto hay ira, en mayor o menor medida. Eso así lo veo yo. Es que en vez de ira, pudiera haber una reacción que puede tener un signo violento, pero es una reacción que no tiene por qué ser de ira. Yo no asocio la violencia con la ira. La violencia puede ser necesaria porque hay que evitar algo que no se puede permitir que ocurra, como puede ser un asesinato o una violación. Si hay una violación por medio, lo que una persona haga para ayudar no es ira, es ayuda proporcional. Yo creo que la ira solamente es una persona que le falta el control de sus acciones para determinar o para evitar algo que pudiera hacerlo de otra manera. Quizás tan simple como dejarse ir, aceptar lo inevitable o hablar o gritar. Es que, a ver, vamos a ver. A ver lo que yo... Cuando una persona ha violado o una persona ha matado por matar, efectivamente, una persona que viola, yo no lo veo que eso sea un ataque de ira. Yo veo a esa persona bien un enfermo. Lo veo como un enfermo. Otra cosa es cuando el ataque de ira, tú te estás protegiendo ante algo que estás viendo que te va a hacer daño. Ahora, matar, una persona que mata por matar, o una persona que viola, yo a lo mejor lo veo más como un enfermo que un ataque de ira. Un ataque de ira lo veo yo desde la ira controlada, la veo yo como una parte que, como bien he dicho antes, de una protección que tiene tu cuerpo hacia algo que te va a hacer daño. Creo que la ira controlada, para mi opinión, y corregirme de verdad, creo que la ira controlada no existe. Porque si es ira, es que es una respuesta incontrolada. ¿Llevo razón o no? Antonio, verás, yo vuelvo a lo mismo de antes. No es cuestión de que lleves o no lleves razón. Es que no es esa la cuestión. La cuestión es que tú tienes una forma de entenderlo que parece totalmente válida, porque aquí en definitiva se trata de un concepto, de un término, de una palabra, y tampoco tiene más importancia el hecho de que uno lo entienda de una forma más o menos parecida, o que tú entiendas de que determinado tipo de acciones no se deben de denominar ira. Da igual, es decir, en definitiva, pues bueno, pues no tiene tanta trascendencia bajo mi punto de vista. Son formas de entender una realidad que se denomina ira, pues una emoción o un cúmulo de emociones complejas, y que, bueno, pues tú la entiendes de una forma y hay personas que la vemos de otra forma, pero en definitiva estamos hablando de una emoción que se puede canalizar mejor o peor y que como consecuencia de eso pues va a tener unas repercusiones u otras. Punto. Ya está. No tiene más... Para mí no tiene más importancia. Yo creo que la ira está a las 24 horas del día presente en el ser humano. Otra cosa es que se desarrolle o no se desarrolle. ¿Por qué? Porque tú no vas a tener todos los días problemas, ni muchísimo menos. Pero fijaros bien, claro que sí. Además fijaros bien en un test, fijaros bien, un test que de alguna manera determina la cantidad o el grado de ira que puede tener una persona, ¿no? Fijaros las cosas, os voy a enumerar algunas, que son cosas que ocurren con muchísima frecuencia y que nos generan ira. Estar conduciendo, tienes prisa y hay un atasco.
Por ejemplo, Otra, estás en el trabajo y en el último momento te encargan una tarea antes de irte, ¿no? Tienes hambre y la comida no está lista. Cometes un error en tu ordenador y eliminas un trabajo que estabas realizando, por ejemplo. El mecánico aún no ha conducido la reparación de tu coche y no te ha avisado con tiempo. O sea, fijaros bien que estas cosas nos ocurren y ocurren muy a menudo. Participas en una conversación y nadie tiene en cuenta tus argumentos. Limpias los cristales de las ventanas de casa y 10 minutos después empieza a llover. Son cosas que ocurren. Son cosas que ocurren. Son cosas muy banales, muy básicas. Tienes una cita y la persona llega tarde, por ejemplo, ¿no? La persona con la que conversas tiene mala fe. Acudes a una tienda y está cerrada. La fotocopiadora no funciona y la necesitas con urgencia. Y como eso un montón, el teléfono suena mientras estás ocupado y no puedes atenderlo. Fijaros bien la cantidad de situaciones que nos generan ira y son muy sencillas y muy básicas. Que es una emoción de lo más común y bueno, lo que pasa es que yo sé gestionarlas mejor o peor. Una cosa, Luis, cada una de esas situaciones que tú has puesto son una forma de la ira. Por ejemplo, una cosa es la rabia, otra es el coraje, otro es la furia. Entonces, la ira tiene, según las graduaciones que puedan haber de ira, pues tiene palabras diversas asociadas al concepto, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues ahí tenemos un ejemplo. Se te ha olvidado la tostada con la mantequilla cuando desayunas y se te cae al revés. Pues sí. Está boca abajo. Eso no es eso es la ley de Murphy. Es la ley de Murphy, exactamente. Es la ley de Murphy. Pero mira, cuando uno, por ejemplo, a mí me ha hecho mucha gracia lo del tráfico. ¿Cómo se gestiona la ira? En el caso de que hay un atasco, tú dices, ¡ea, qué rabia! A esperar. Tú dices, bueno, pues puedes decirlo de otra manera, cambiar la situación y decir, claro, ¿qué 10 minutos tan estupendo para hacer mis ejercicios de respiración? O voy a hacer una meditación en el coche sentadito. Totalmente. O voy a llamar por teléfono a esa persona. Entonces, claro, muchas veces esa energía que tenemos ahí de sobra la podemos reconducir, porque la rabia y la ira es en definitiva una energía, ¿no? Totalmente. Y esa es una forma positiva de canalizar esa emoción, claro. Dicen que o esa sensación. Que la virtud asociada a la ira, la virtud ejecutiva es la paciencia, pero también la creatividad. Yo también diría la creatividad. Yo veo más el control como contrariedad a la ira. Bueno, también puede ser, ¿por qué no? Claro. Cuando hablas de control, Antonio, ¿a qué te refieres? Control que ante una adversidad, por grande que sea, yo no tengo por qué reaccionar con ira, que es ira es músculo puesto en acción, ¿no? Dando golpes, por ejemplo, o gritando, o saltando. Eso es ira. Eso no tiene que ser porque el tráfico está obstruido y no puedes llegar al aeropuerto a coger el avión que tienes que cogerlo. Eso no te tiene por qué producir ira. Eso es una adversidad y eso es un lamento y eso te puede producir un sentimiento, pero no de ira, de llanto, de duelo, de lo que quieras, pero no tiene por qué ser ira. La ira no corresponde con muchos factores que aquí se ha mencionado que producen ira. No, señor, no producen ira. Producen otras cosas, pero la ira viene por un acto que te ha ocurrido que tú no puedes controlar tu reacción y te desborona y pierdes el control. Y la falta de control puede ser ira. Ahora, si tú reaccionas adecuadamente a algo que te ha ocurrido para solucionar un problema, eso tampoco es ira. Y puedes tener una violencia muy grande, como por ejemplo, si ves que pone en peligro a una persona, alguien la quiere raptar, violar, dañar, matar, lo que sea, y tú reaccionas, por Dios, ¿cómo va a ser eso ira? Eso es reacción oportuna. Bueno, ahí Antonio plantea una cosa muy interesante y es que si la ira se puede controlar. Yo creo que en gran parte de las situaciones humanas es controlable. De hecho, los psicólogos vivís de esto, de enseñar a la gente a saber modular y controlar su ira, ¿no? Es decir, es una de las funciones. También los educadores, las personas que nos dedicamos a las relaciones humanas, ¿no? Entonces, la ira es controlable y yo estoy convencido de que se puede controlar.
Y hay una serie de técnicas. Hace un ratito, luego hablaremos, ¿no? Pero hay un señor que yo os invito a que lo visitéis y que os enteréis quién es este señor, que hizo una labor magnífica, casi parecía la que hizo Gandhi en la India, ¿no? Con la no violencia. Y enseñó a palestinos y a israelíes a saber dominar su ira mediante un método que se llama la comunicación no violenta. Este señor se llama Marshall Rosenberg. Ajá. Y mediante 4 pasos, hizo una serie de talleres donde cada persona era capaz de observar sus pensamientos, sus sentimientos, la situación, cómo valoraba lo que le estaba pasando y cómo podía controlar esos sentimientos adversos y qué necesidades estaban implícitas en ese conflicto. Y además, la última parte de la situación era que cada uno aprendiera a saber pedir lo que quería del otro. Entonces, creo que la ira sí se puede controlar. Lo que pasa es que hay que tener una disciplina para hacerlo, ¿no? Claro. Eso ni más ni menos que inteligencia emocional pura y dura, Julián. Eso es. Lo que nos tendrían que enseñar en la escuela de pequeños. Y de no tan pequeños. Es decir, es inteligencia emocional. Es cómo gestionar nuestras emociones. Comienza con el pensamiento, El pensamiento está ahí presente en el principio de una acción que si no está el pensamiento para controlar, viene una respuesta iracunda. Sí, pero fíjate una cosa, Antonio, has dicho pensamiento y siempre lo decimos todos. Yo creo que empiezan por los hechos. Los hechos. Lo que tú piensas cuando ves una situación. Porque hay cosas que a mí en un momento determinado me pueden cabrear. La gente cuando habla de ira habla de mala leche. Tengo una mala leche que no me aguanto. Bueno, pues yo creo que lo que realmente nos provoca ira son los hechos, ciertos hechos que después nosotros interpretamos a nuestra manera. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Está diciendo pensamos. Claro, después pensamos. Viene a la observación. De la observación viene la reacción. Y la reacción primera no es los músculos. La reacción primera es el pensamiento. Como al pensamiento ha llegado inaceptablemente, con una rabia tremenda que está ahí contenida en el pensamiento, porque uno tiene el hábito de tenerlo como algo frustrante, algo que no hay que controlarlo, pues tiene uno el hábito de responder con violencia, con ira. Sí, pero es el pensamiento. Pero mira, Antonio, imagínate que yo llego tarde y he quedado contigo, y tú al llegar, lo primero que me dices, mira, acabas de llegar 10 minutos tardes. Eso es un hecho. Sí. Pero si tú dices de pronto, bueno, Julián, como siempre, tarde y aquí esperándote, ya estás haciendo una valoración, un juicio. Y entonces, cada vez que ocurre eso, la otra persona se pone en guardia, a la defensiva. Por tanto, lo primero que hay que hacer para controlar en los conflictos la agresividad y la ira es esto, simplemente remitirnos a los hechos, ver cómo cada uno lo valora, ver lo que uno ha sentido, entender lo que el otro ha sentido y llegar a un acuerdo, a una especie de negociación. Claro, esto no es fácil a veces. Yo comprendo que un tío que te está regalando un coche, como decía antes Manuel, decía, pues difícilmente tú te vas a poner allí, oye, pero ¿qué estás haciendo que me estás regalando? Pero en el fondo habría que buscar una situación creativa para que eso no te amargara la vida. Eso es muy sencillo, tú mismo lo acabas de decir otra vez. El pensamiento que te llega cuando te da la noticia de que lo del coche o lo de que la frustración que hayas tenido. Es que todo lo estamos hablando, pero estamos todos reconociendo, parece ser, yo así lo entiendo, que pasa por el pensamiento y ahora el pensamiento, después del pensamiento viene una acción de rebeldía. Pero primero es el pensamiento y yo creo que si vamos a hablar ahora de cómo controlarlo, hay que tener en cuenta que todo pasa primero por percatarse de lo que ha ocurrido y a continuación ya está el dato en el cerebro. Por lo tanto, el pensamiento es el que lo toma a continuación. Y ya automáticamente el que no tenga el hábito del control, automáticamente se le pone la adrenalina en la sangre y la respuesta la tiene incontrolada. Yo voy a ser todavía mucho más contundente. Además, antes los WhatsApp que pusieron ustedes lo puse yo. Yo no sé si yo voy bien por este mundo, voy mal, yo no sé cómo voy. Ahora,
lo digo francamente, yo no pongo la otra mejilla, ¿eh? Me da igual que sea ataque de ira o lo que sea, yo no pongo la otra mejilla. Puede ser de que no lleve razón, pero yo intentaré controlarme, pero ante una adversidad que a mí me están haciendo algo, ni pensamiento, ni nada, yo voy para adelante, ¿eh? Yo no pongo la otra mejilla, porque yo mientras yo cojo y me autocontrolo el pensamiento mío, me dicta lo que tengo que hacer, el otro se ha llevado mi coche ya y ando lo busco yo. Y cuando yo ya me he controlado, ya está el tío en el Puente Centenario. Yo pienso así, a lo bruto, a lo bruto. Yo soy... Muy bien, Manuel, hombre, tú eres claro y punto, y ya está, hombre. Dice la cosa como paciente, se acabó. Yo soy de un pueblecito muy chiquitito de la Sierra de Cádiz, muy bruto. Pero Manolo, perdona que te interrumpa, y a la misma alusión que hiciste antes de que tú no tienes estudio. Mira, si aquí, vamos a ver, no se trata de tener estudio, no sé si se trata... y además el tema de la cultura no está relacionado con tener más o menos estudios. Hay personas con muchos diplomas que tienen muy poca cultura, y hay personas que no han tenido estudios en su vida y tienen muchísima cultura y saben desenvolverse la vida perfectamente. Lo que no quiero es que tú digas que tú... por el hecho de ser de un pueblecito, por el hecho de no haber estudiado, que tú de alguna manera, bueno, pues estás minimizado con respecto a nosotros. Para nada. No, yo lo que me refiero, y muchas gracias, te lo agradezco enormemente. Yo lo que me refiero es que ustedes tenéis una manera de hablar mucho más técnica que yo, es lo que yo me estoy refiriendo. Bueno, eso no... De todos modos, este programa lo escuchan muchas personas y nos van a entender, Lo importante es que nos van a entender. A lo mejor te entienden más a ti que a nosotros, fíjate. Yo llevo ya muchos años con Javier, que Javier lo sabe, llevo muchos años con él, pasa que estaba un tiempecillo apartado, no sé por qué, ¿sabes? Y entonces yo siempre he dicho que yo hablo el lenguaje callejero. Y yo he estudiado, he hecho el bachiller de la calle y he estudiado la Universidad de la Vida. ¿Es verdad o no, Javier? Siempre lo digo. Pues muy buena universidad, la mejor universidad que hay. Entonces, por eso he dicho que yo, ante una adversidad sobre la ira, hombre, si lo tengo delante, que coño, ahora me voy a poner yo a pensar, ataco, no ataco, para acá, para allá, ya el tío se ha ido y se ha alargado ya con la cartera y con todo, pues ya me meto en mi casa y me harto llorar. Bueno, vamos a debatir durante 2 minutos porque no tenemos más tiempo, porque hay que dar paso a esa subsección que a nosotros nos encanta, que es el tema de la canción. Y vamos a debatir esta última pregunta que ya lo hemos ido mencionando aquí. Ese control que tenemos que hacer, esa contención de la ira, ¿cómo se puede hacer? ¿Acaso la paciencia es un buen antídoto para la ira? ¿Puedo responder? Sí, por permiso. Concedido. La paciencia está bien para todo, pero en este caso a mí me parece que lo principal es no la paciencia, sino el control. Si yo pudiera, ante ver venir una situación que me puede irritar, si la veo venir, si yo pudiera parar la vida como en los anuncios que se ve alguna escena ocurriendo y de buena a primera se para, pero el protagonista de la filmación sigue andando, sigue hablando y todo lo demás se ha paralizado. Si uno ve venir algo, una situación, alguien que te va a arañar el coche o que te la acaba de arañar, una persona, y uno le da un botón y para la vida. Uno sigue pensando, pero todo se ha quedado el individuo a punto de rayar el coche. Una escena paralizada. Diga uno, vamos a ver, ¿qué me conviene hacer a esta persona? Este es un delincuente, que yo lo conozco, y ese va armado, que yo lo sé, porque la policía lo he visto yo detenido varias veces. ¿Qué hago? ¿Cuánto vale la reparación de ese arañazo que me va a realizar? Pues creo que puede costar, eso me cobra a mí mi colega, 75 o 80 euros. Bueno, me voy a meter en un riesgo si yo ahora mismo le doy un golpe, cojo la piedra, reacciono mal, lo insulto, hablo de su madre, que es no sé qué, o de lo que sea. ¿Me conviene? ¿Qué respuesta, Manolo, tendría si tú pudieras paralizar tu tiempo para ver qué es lo que te conviene hacerle a ese individuo? ¿Poner la otra mejilla y dejar que se vaya con el arañado puesto, o te lías en una pelea con un delincuente violento? Vamos a ver, es que esto es
Vamos a ver, nos podíamos ir también a la película esta, que era la película de Ghost, era la película que veía antes lo que iba a ocurrir. ¿No era Ghost? No me acuerdo. No. Premonición. No recuerdo el nombre, pero sí cerca a la película que te refieres. Sí, que veía un poquito antes lo que iba a ocurrir, exactamente. Sí, hombre, sí. Nicolas Cage, claro, interpretaba ese papel. Exactamente. 10 minutos antes sabía lo que iba a ocurrir. Claro, entonces la cosa cambia. Es que yo lo que... Claro. Que la cosa cambia muchísimo. Ahora, si yo bajo y veo una cosa, es que no me contengo. Lo que yo no sé si Antonio se contendría o no se contendría. No sé si he dicho la palabra correcta o no. Pues te voy a responder sobre la marcha, Manolo. Sí, no me puedes dar la respuesta porque yo no te voy a ver en una situación semejante. Tú me puedes decir a mí ahora lo que tú crees conveniente para quedar bien en este programa, pero ante la adversidad no sé cómo tú reaccionarías. Yo tampoco. Yo te digo que ante la adversidad yo no pongo la otra mejilla. Ya te lo digo. No, vale, pero mira, si una persona le van a hacer un daño, como por ejemplo esta simpleza de la puerta, uno puede optar por... Vamos a ponerlo de una manera mejor. Uno llega y ha visto el coche arañado. Y uno no sabe quién es. Y uno puede frustrarse muchísimo y va uno a sufrir mucho más de lo que vale la reparación. Si la reparación vale 100 euros, te va a amargar el fin de semana. Y no solamente este fin de semana. Cada vez que veas el coche arañado, te va a llenar de adrenalina. ¿No te es más cómodo pagar 100 euros? Entonces yo lo haría lo siguiente. Y además lo he recomendado en alguna ocasión que yo he tenido ocasión. Yo le haría una foto... Perdona, Manolo, que ya termino. Yo le haría una foto al arañazo del coche. En color y así un poquito en grande. Le pondría un marquito, un baratísimo o sin marquito. Lo colgaría y me pondría, me voy a dar un premio por haber reaccionado con paciencia y para que este arañazo solo me haya costado 75 euros. Porque no he sufrido ningún agravante más. Porque si yo reacciono, me cuesta 75 euros, muchas irritaciones y hasta un peligro de la otra persona que yo le haga daño o le insulte para que me haga. O sea, que poner la otra mejilla, en muchos casos, muchísimos casos, es beneficio puro. Yo estoy de acuerdo en que lo que ha dicho Antonio, porque mira, decíamos antes que la ira hay dos virtudes, que es la paciencia y la creatividad. Ahí Antonio ha demostrado las dos cosas. Paciencia quiere decir contar hasta 10 antes de reaccionar. Es decir, yo, por ejemplo, mi mujer hoy me dice otra vez que cualquier cosa que me incomoda, pues lo primero que tengo que hacer es callarme durante, por lo menos pensar hasta 10 antes de responder para no provocar un conflicto. Y en el caso de Antonio ha dicho, bueno, pues yo lo primero que haría sería decir, calibrar si me merece la pena en un momento determinado liarme a porrazos aquí con una persona. Y creatividad es decir, bueno, yo realmente me he vencido a mí mismo, he sido creativo en la medida en que he podido superarme como persona, porque no voy a enfadar por eso. Por tanto, lo pongo en un cuadro. Y eso yo creo que son dos medidas muy buenas para luchar contra la ira, ¿no? Pero chicos, hay dos cosas, que es lo que una es que tú veas el hecho y otra cosa es que no la veas. Es distinto, pero yo lo que me vengo a referir es, en ese momento, a los que estamos aquí presentes hablando, que tú sales de tu portal y ves que están machacándote tu coche, por ponerte el ejemplo del coche otra vez, ¿tú reaccionas pensando a ver que me vale la pena o te vas en busca del individuo y decirle que yo qué pasa con el coche? Pero tienes que pensarlo, ahora, tienes que pensarlo, sí. Manuel. Sí, porque no lo piensas. Una cosa es que está muy bien, como bien han mencionado antes uno de los psicólogos, que esto se le diga en una clase de psicología a los chavales o a una persona que esté medianamente enferma, no lo sé. Y otra cosa es cuando tú te ves delante del hecho, señores, ojo al dato. Ojo al dato, ¿eh? Que a mí me puede, Javier, que es psicólogo, no sé si ustedes algunos son también, y darme una lección de esa y yo entenderlo como tratamos de que la gente, los que nos escuchan, lo entienda. Pero verse en ese momento, no lo sé, ¿eh? No lo sé. Si yo me paro a pensar o no me paro a pensar, ¿eh? No lo sé. Y en nosotros, ¿qué haríamos en el presente? No lo sé. Claro que la ira es mala. Sí.
Sí, venga, perdón, sí, que siga otro compañero. Compañeros, llevamos ya 48 minutos, tenemos que ir pasando a la otra sección. Es muy interesante, como siempre. Tenemos material para otro programa sobre la ira. Cuestiones muy interesantes de todos vosotros, de Manolo, de Antonio, por supuesto, de Julián y de Luis, pero tenemos que dejar paso a la canción. Antonio González Jaén. Vamos a ver, hay otro pensamiento, ejemplo, que a mí se me ha ocurrido igual, que es paralizar el tiempo. Eso no se puede hacer. Pero si le pudiéramos dar un pensamiento, sería muy conveniente. Ahora hay una manera de ponerlo como ejemplo de qué podría ser conveniente. Si uno la ve venir, de que alguien va a venir a increparnos bien, a dañarnos, porque sabemos que viene con una mala leche tremenda, con agresividad, y uno sabe que lo que a uno le conviene es reaccionar de la mejor manera más conveniente. Como lo que viene a hacer una protesta y va a buscar todos los argumentos para herirte, uno va a buscar la defensa de no sentirse herido, porque lo que busca esa persona, y este caso se da con muchísima frecuencia, personas que van a herirte para que tú te irrites, deliberadamente para que tú te irrites, y tú reaccionas mal, porque esa persona sabe que tú puedes ser un poquito nervioso, irascible, y vas a reaccionar, y te lo hace deliberadamente. Entonces, si tuviéramos la oportunidad de, al verlo, decir, un momentito, por favor, y te mete uno en el cuarto de aseo, y coge una canción que uno ya la puede tener determinada, elegida, y lee una canción que lleve una hermosura en su lenguaje, que hay miles de canciones que son, no como muchas que hay ahora, que no hacen nada más que ruido e irritar, sino que son sosegadas. Leerla. ¿Qué haría uno cuando uno sabe que va a venir alguien a increparnos y a sacarnos de ira? Y uno comienza una canción bonita, como por ejemplo puede ser Mi viejo, mi amigo, esos cabellos blancos, que habla de su padre, algún hombre habla de su padre, de los recuerdos que le ha dado. Voy a leer la primera parte de esa canción, a ver cómo, si yo me he metido en el servicio, en vez de hacer ningún otro servicio, voy a leer esta canción que dice: esos tus cabellos blancos bonitos, ese hablar cansado profundo, que me lee todo lo escrito y me enseña tanto del mundo, esos pasos lentos de ahora, caminando siempre conmigo, ya corrieron tanto en la vida, mi querido, mi viejo, mi amigo. Está hablando de su padre. ¿Alguien quiere leer? Sí, la segunda la leo yo con mucho gusto. Esa vida llena de historias y de arrugas marcadas por el tiempo, recuerdos de antiguas victorias, son lágrimas lloradas al viento. Tu voz dulce y serena me calma y me ofrece refugio y abrigo. Va calando dentro de mi alma, mi querido, mi viejo, mi amigo. Tu pasado vive presente en las experiencias sentidas, en tu corazón consciente de las cosas bellas de la vida. Tu sonrisa franca me anima, tu consejo sabio me guía. Abro el corazón y te digo, mi querido, mi viejo, mi amigo. Yo lo he dicho casi todo, y casi todo es poco frente a lo que yo siento. Mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón y digo, mi querido, mi viejo, mi amigo. Precioso. Muy bien. Muy bien, hasta, bueno, perfecto. Creo que la hemos leído ya entera, la letra, ¿no? Porque era una letra que venía un poquito como colofón para lo que habíamos hablado. Compañeros, bueno, pues tenemos que dejarlo aquí. Compañeros, permitir que le añada una coletita a esto, por favor. Adelante, Antonio. Una coletita que es una pregunta. Adelante. Después de haber meditado en esto, uno va a recibir a esa persona que viene con aires de agresividad, con el propósito de agredirnos, vamos a responderle iracundamente. Pues nada, yo simplemente te contesto con un proverbio chino que dice que a tu enemigo no le ofrezcas un saco de arena, sino un banco de humo. Ahí está. Muy bien. Buen remate. Ahí quedó la cosa. No la toques así. Así es la rosa. Punto. Compañeros, hasta el próximo viernes y que tengáis un buen y espléndido fin de semana. Vale, pues. Igualmente, compañeros. Y que miremos atrás sin ira. Muchas gracias, compañero. Gracias a todos. Y buenos días, Mairena. Adiós. Gracias a vosotros. Buenos días.